Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Celebro Conocerme. Hoy vamos a tener una súper invitada en donde vamos a hablar sobre si se puede ser oficinista y espiritual a la vez. Gise es abogada, astróloga, lee las runas, profe de yoga para adultos y niños, lectora de registros akáshicos, brinda noches de astrología que son encuentros de runa y tarot en bares y además ofrece asesoramiento jurídico esotérico. Su Instagram es @la.bru.gi. Bueno, bienvenidísima. Gracias por estar acá en este podcast. Gracias por invitarme. Gracias. Contanos a los oyentes y video oyentes, no sé si se dice así, pero yo lo digo así. ¿Quién sos? ¿Qué cosas te trajeron hasta acá? Y contarnos un poco, así todos conocemos. Bueno, les cuento. Mi nombre es Gisela. Hace muchos años estudié abogacía. En un momento, después de recibirme y empezar a trabajar y todo, empecé a ver que la abogacía no era lo que me llenaba, no encontraba la forma de ejercer la profesión de una manera que fuera agradable para mí, y entonces empecé a buscar otras cosas, empecé a buscar otros caminos para ver qué es lo que quería hacer, si quería seguir trabajando en la oficina, no. Bueno, y así empecé a investigar, a curiosear, descubrí el yoga, ahí nos conocimos con Belu, haciendo el profesorado, después nos especializamos en niñeces, después hicimos para embarazadas, un montón de cosas juntas, donde, bueno, ese camino me llevó a conocer otras terapias complementarias, empecé también a leer las runas. Todo esto sucedió porque yo fui, me leí y me copó, y entonces averigüé dónde lo podía estudiar, y después lo estudié, y después empecé a abrir registros akáshicos. Bueno, fue como un camino que lo estudié con Belu también, por supuesto, que fue como todo un camino que me fue llevando a decir, bueno, ok, con la abogacía seguí, en un momento dije, bueno, no quiero ejercer más, quiero dejar, pero empecé a hacer mediodía en la oficina. Y entonces daba clases de yoga y estaba en la oficina hasta que descubrí otra forma de ejercer la profesión. Dejé tribunales, ya no voy a tribunales, ya no hago nada que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con el litigio, sino que me dedico a asesorar. Entonces, desde ahí como que empecé a encontrar algo que realmente me llenara, que realmente como, bueno, ok, por este camino puedo ir. Hoy en día lo que hago es cumplo mis horas de oficina, y cuando salgo de la oficina me dedico a hacer todas estas cosas, o sea que lo hago más desde un lugar de placer, el estudio de la astrología también. Entonces como que lo que la oficina me permitió fue decir, bueno, empezar a recorrer este camino sin presiones, sin tener que dedicarme a eso, sin tener que decir, bueno, con esto tengo que pagar el alquiler, sino que hacerlo desde un lugar mucho más de autoconocimiento. Entonces, en esa estoy hoy. Claro, mañana puede cambiar. Tal cual. Qué interesante lo que decís, porque muchas veces nos pasa que, bueno, yo tengo una historia más o menos parecida, empecé a estudiar ingeniería, empecé a trabajar, descubrí que no era lo que quería, crisis, ¿no? Pleno retorno de Saturno aparte, entonces fue como todo un caos. Pero está buena esta edición que vos decís de, bueno, me apoyé del trabajo para poder dedicarme a hacer algo o empezar con el mundo del autoconocimiento y de la espiritualidad, porque no tiene por qué uno dedicarse a esto, ¿no? Pero sí encontrarle un espacio en su día que dedicarle a la espiritualidad o al autoconocimiento, y que el trabajo no sea un impedimento. Y eso está bueno, porque muchas veces decimos no, o al menos a mí me pasaba que era yo quiero renunciar, y eso hace que, bueno, uno tiene cuentas que pagar, ¿no? Vive en un mundo en el que se necesita el ingreso. Entonces está bueno esa visión de, bueno, empezar a convertirnos en un oficinista espirituales. Yo le puse así porque me parecía como interesante, porque bueno, muchas veces en el mundo de oficina como todo muy estructurado, muy rígido, ¿no? Camisa, corbata y el maletín. Que venga alguien y te diga, no, yo tiro rumunas, estoy con el saumerio, un cristalcito ahí en la oficina, como que te dicen, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces a veces es un poco raro. Yo al principio, bueno, en realidad toda la etapa en la que estuve en oficina, me sentía un poco rara, porque era como, bueno, medio un sapo de otro pozo,
Pero sí es cierto que cuando uno empieza como a integrarse, empiezas a descubrir que a la gente de la oficina le recopa. Le recabe. Sí, totalmente. Le recabe, porque hay mucho prejuicio ahí alrededor. No sé si a vos te pasó eso con tus compañeros de que te sientas prejuicio o que a la gente le cabe. Mira, yo creo que ha habido procesos, momentos en donde al principio, sobre todo cuando vos no te animás a decir qué otras cosas haces aparte de justamente el trajecito y el maletín, ¿viste? Claro. Entonces hay una parte de prejuicio que es propio y de ahí, bueno, hasta que te animás en realidad a contar que vos tomás infusiones de plantas o que te prendes un saumerio cuando llegas a tu casa, que meditas, que de repente pusiste la turmalina en el cajón del escritorio y te dicen, ¿y eso qué es? Entonces como que, bueno, de repente vas ahí como venciendo tus propios miedos y te das cuenta justamente que esto que vos decías hace un ratito, que sos un todo. Claro. Y que no podés como, o por lo menos a mí me pasa, que no me gusta disociarme, decir, en la oficina soy esta y afuera, porque también eso me ha provocado muchas crisis, de decir, ¿cómo puedo juntar todo este mundo? Porque todo soy yo. Entonces, como cuando te animás a decir, ay, ¿sabes para qué sirve esta turmalina que tengo acá? Y de repente empezás a ver eso, como que la gente se empieza a copar. Y hoy en día, te diría que en la oficina en la que estoy, hasta te podría decir que a veces charlamos de astrología en la oficina y le he propuesto a mi jefe, que se los propongo a todos, todas y todos que están acá presentes, conversar acerca de, por ejemplo, cómo integrar cada una de las cartas natales de las personas que trabajan en la oficina para buscar las mejores tareas que podemos hacer y que nos sintamos a gusto. Hasta ese nivel hemos llegado. Así que hay que animarse a explorar y a contar quién uno es también, ¿no? Porque me parece que ahí parte algo muy importante. Sí. Creo que esa es como la clave. El aceptar que uno no tiene siempre la misma careta puesta, o que en realidad uno se va poniendo caretas porque estoy en un lugar en el que no, porque tengo que tener una reunión y cómo puede ser de que yo tenga, no sé, un saumerio y sea quien lidere, no sé, 20 personas y tenga que pararme enfrente a decirle, vos tenés que hacer esto, tenemos este deadline por cumplir o lo que sea. Y a veces es como que decimos, no, ¿qué modelo mental tenemos de una persona que trabaja en una organización, que es un líder o que es un jefe o que tiene gente a cargo o el papel que sea, y que en nuestra mente automáticamente nos viene una persona seria, ¿no? Como, y eso también es parte de nuestro prejuicio y parte de no aceptarnos. Tal cual. Entonces creo que ahí está la clave, no tanto de, bueno, soy la persona que está ahí súper hippie con todos los cristales, sino que soy esa persona, así como otra persona puede tener, no sé, en su escritorio puede tener, no sé, autitos de Fórmula 1, por decir. Totalmente. ¿No? Y que capaz que nos parece como mirá, es aficionado a la Fórmula 1, qué sé yo, pero el que tiene el cristal ahí es como, no, qué prejuicio hay alrededor y principalmente nuestro propio prejuicio. Como, yo tengo un posteo que está inspirado en un libro de Rebecca Campbell que habla de salir del closet espiritual. Sí. Y me parece como interesante ese concepto, porque, y no va más allá de qué te guste o si emprendés o no, porque no quiero pensarlo solo de ese lado, sino en general. Uno puede tener ese deseo de conocerse en total, de decir, che, ¿quién soy? Que capaz que tampoco le gusta nada del mundo espiritual, sino que le gusta otra cosa, pero es esta pregunta de quién soy y quién quiero ser ante los demás en un mundo, en un ambiente laboral, y cuánto prejuicio hay alrededor, y ni hablar si sos mujer también, pero hay mucha cosa en las oficinas de estar siguiendo una estructura que, ¿por qué no? O sea, hay ciertos roles que uno tiene que cumplir, ciertas características que tiene que hacer y todo, pero uno puede también estar teniendo una reunión en donde a uno quizás le tiene que dar mal feedback, por ejemplo, y sin embargo que te gusten otras cosas, ¿no? No deja de ser. Y cuánto ese camino de autoconocimiento y cuánto de ese proceso, porque vos contabas del proceso que te llevó a hoy integrarte
y que no te moleste trabajar y también tirar las runas, ¿no? Entonces hay todo un laburo interno que también creo que el entorno nos está mostrando. Me está llegando a la conclusión ahora, como viéndolo en retrospectiva, de cuando yo estaba trabajando, de lo mal que me sentía ahí porque sentía que no encajaba, cuando en realidad hoy, 3 años después, me doy cuenta que la que no encajaba era yo con todo, no con el trabajo en sí. Sino que el trabajo me estaba mostrando ese espejo, y eso también está bueno de verlo, independientemente que te guste o no, ¿no? Como, ¿qué te devuelve el trabajo? Totalmente. Y cómo podés desplegar y mostrarte al mundo. Sí, ni hablar. Creo que hay muchas cosas súper interesantes en todo lo que venís diciendo, pero me parece que esto de vincular seriedad con compromiso, ¿no? O con capacidad. Y es como que es algo, digo, que también me parece que tiene que ver con esta estructura de decir, no puedo estar en la oficina si tengo todas estas, el desarrollo, digamos, de mi curiosidad espiritual más abierto, porque no, tenés que ser justamente, sos líder de determinada manera, más si sos mujer, entonces como bueno. Entonces me parece que también es un montón de romper estructuras. Y creo que este malestar que decía Belén de cuando estás en tu peor momento de crisis, que decís, ¿qué hago acá? Tiene que ver con eso, con también romper un montón de estructuras. Entonces todo ese proceso, ese que 3, 5, más años que 3 nos ha llevado, sí. Bueno. Sí. Digamos los últimos 10, como para generalizar, fue de esto, de estar rompiendo estructuras todo el tiempo, y a veces también es doloroso, ¿no? O sea, porque tampoco todo es como color de rosas, el romperte también es como, bueno, pero después sale o por lo menos en mi caso sale la mejor versión, o es lo que yo siento en este momento. Y otra cosa que vos decías estaba relacionado con esto de los horarios. Bueno, digo, así como es un sacrificio dejar la oficina y dejarse y ponerse a trabajar en alguna cosa en particular y poner toda tu energía ahí, también es un sacrificio decir, bueno, estoy mis 8 horas, 9, 10, las que cada cual trabaje, y llego a mi casa y me tengo que poner a producir contenido y son por ahí 2 horas más, o tengo una lectura y entonces por lo menos necesito media hora como para centrarme, hacerme una limpieza, preparar el espacio, estar 1 hora por lo menos con la persona, o sea, es costoso, pero te da, por lo menos creo que a vos te pasa lo mismo, te da tanto placer, que es como, bueno, sí, vayamos por acá. Tal cual, sí. O incluso esto de, bueno, quiero tener una práctica espiritual y quiero ir a yoga, o quiero tomar, o sea, o quiero leerme un libro, o quiero meditar, o incluso uno puede tener tu práctica de autoconocimiento, que yo soy medio fan, en una terapia, ¿no? Quiero dedicarle un tiempo porque yo uso de ejemplo, que quizás la RAE me diga que estoy equivocada, pero yo uso de ejemplo a la espiritualidad y al autoconocimiento medio como sinónimos, porque creo que uno empieza a conocerse y empieza a descubrir que es un ser espiritual. Y a veces no lo dice o no lo descubre con la palabra espiritual, pero lo descubre con otro nombre, porque la palabra es una palabra para representar algo, pero muchas veces la práctica espiritual o de autoconocimiento o de introspección es ir a una terapia, ¿no? O sea, dedicarle ese tiempo a analizarme y a entender qué me pasa. Y quizás hay gente que no le copa, no sé, ir a una clase de yoga o hacer tarot, runa, lo que sea, pero sí le gusta ir a una terapia o sí le parece importante, o hasta ni siquiera con un otro, sino tener esos espacios en sintonía, porque todo esto que estamos contando son ejemplos de que cada uno va descubriendo, pero la importancia de tomarse esos tiempos para uno y para analizar de si lo que me está pasando es lo que quiero, si no, analizar un poco y entender y aceptar que el cambio es parte de todo, ¿no? Y eso me parece como muy importante, que a veces, ahora quizás no tanto, pero a veces no se le da la atención a nuestra salud mental, ¿no? Y es muy importante.
a la hora de todo. Y a la hora del trabajo también, porque uno va relacionándose con vínculos con los demás y creo que el trabajo representa una parte muy importante de nuestra vida. O sea, estamos 8 horas de nuestro día con personas que no son parte de nuestra familia, que se convierten en nuestra familia en un punto. Entonces, como todo también el trabajo de autoconocimiento me permite estar en contacto con otros, porque a veces estamos con gente que no nos cae bien o que tenemos situaciones en las que, no sé, nos peleamos con alguno o alguno nos cae mal o tenemos situaciones no tan lindas, que si nosotros no estamos bien, lo que nos diga el otro nos puede matar, ¿no? O sea, nos puede bajonear totalmente. Yo me acuerdo de un montón de situaciones de pelearme con gente. Pues yo me peleaba, yo me peleo con todo el mundo, pero bueno, me ha pasado de recibir situaciones que no me fueron cómodas para mí, o de tener que resolver cosas en el laburo por el rol que tenía, o no, tenés que decirle a tal persona algo, y yo era como, ¿qué hago? Y eso también, si uno tiene ese proceso de autoconocimiento y empezás a entender que vos sos un humano y el otro también, todo se hace más fácil. Pero para eso necesitamos dedicarle un tiempo para conocernos, no sé, aprender de nosotros. Sí, me parece como importante. Y hay muchas cosas, y creo que como que en este último tiempo salieron un montón de cosas nuevas y que nosotros hablamos de cosas del mundo espiritual porque nos gusta y nos parece importante, pero y porque este podcast habla de esto, ¿no? De conectarnos con la espiritualidad y con herramientas holísticas, pero también es un proceso y empezar a contar, esto que decías vos de empezar a contar que a mí me gusta algo y que yo soy esto, y qué te fue pasando a vos cuando al principio empezaste a contar, ¿cómo te sentiste con tus compañeros cuando empezaste a contar? Al principio, bueno, mucho tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? A medida que cada cual avanza en su proceso de autoconocimiento, sea con la terapia o con la actividad que cada quien elija, como que te vas también afianzando, ¿no? Entonces al principio empezar como a contar era como, listo, yo sé que me van a mirar como la rara, ok, bueno, sí, soy la rari. Claro. ¿Viste? Y entonces, como que por ahí se lo contaba a alguien que se sentaba al lado, ¿viste? Nada más. Entonces, no, bueno, porque yo me voy a un retiro de yoga estas vacaciones de verano. ¿Viste? Como, y sí, la gente sigue escribiendo. Claro. Y después de repente decís, bueno, y cuando volvés de las vacaciones decís, ¿cómo te fue? ¡Ay, mira qué lindas fotos! Y la gente como que dice, bueno, mirá, o sea, no estaban tipo sentados en posición de meditación las 24 horas, no. Entonces como que a medida que vas ahí como, bueno, y después contás que no, y estudio tal cosa, ¿y eso qué es? Porque viene mucho ahí, ¿y eso qué es? ¿Viste? Entonces, como empezar a contar, y también a mí lo que me sirve mucho es ver la reacción de las personas. Cuando veo que alguna persona no le está gustando, o sea, no le está gustando porque no lo conoce, no porque no comparte la filosofía. Porque, bueno, cuento lo básico, cierro el tema, y con esa persona hasta que no se genere algún tema que sea como que tengamos contacto, trato de no hablar, pero porque para tampoco incomodar al otro, ¿no? Como que cada uno, nada, tiene sus procesos. Entonces, como que también aprendes eso en tu conocimiento, en tu desarrollo de descubrimiento, que cada uno tiene sus procesos. Entonces, está bien así. Sí. Así que, bueno, ¿y vos qué onda? ¿Qué te decía la gente? Y a mí al principio me costaba mucho, pero sí, lo empecé a contar y era como, bueno, pero después como que empezaron a abrirse, y me pasó la semana pasada, me fui a un casamiento de unos compañeros del laburo, y me empezaron a preguntar, y me pareció muy gracioso porque empecé a hablar de registros akáshicos, de constelaciones, y todo con gente del trabajo en el que quizás antes no lo hubiera hecho. Y veía esto que decís, ¿no? Bueno, yo ahora no digo que me súper acepto porque es un proceso, pero hoy puedo compartirlo más, y cómo veo la apertura de los demás
y empecé como ¿viste? Como verme tipo flashbacks de cómo me pasaba antes y empecé a compartir. Y yo ahora lo veo, que quizás en ese momento no lo veía tanto, que la gente estaba muy abierta, ¿no? Y a medida que uno iba contando, iba compartiéndolo, era como, bueno, qué interesante, y contame esto, y contame lo otro. Y después quizás escuchabas a otro que también hace lo mismo, entonces también empezar a descubrir que cuando uno empieza a abrirse y a contar, al otro también le da lugar que también lo cuente, ¿no? Porque como que, claro, todos estamos medio en esa de la vergüenza de decir, ay, lo digo, no lo digo. Pero después te das cuenta que quizás, no sé, gente que está en un puesto de gerente, de director o lo que sea, le gustan estas cosas. Yo, por ejemplo, sigo en Instagram a una que era directora del laburo, y me acuerdo hace un montón, había hecho una constelación familiar. Yo con ella nunca había hablado de esto, y viste cuando decís, mirá, o sea, es una directora de una empresa, y eso constelaciones. Y ahí también es como esto del prejuicio, y aceptarlo, y empezar a descubrirse que cuando uno empieza a contar lo que realmente le pasa, está buenísimo. Y empieza como todo a fluir un poco. Y uno se empieza a sentir mejor porque si no como que la pasas mal. ¿Y para qué uno pasarla mal, no? Independientemente de que, bueno, cada uno puede pasarla mal en un trabajo, no quiero romantizarlo, pero qué importante también decir, che, yo soy esto, y aceptarlo. Y hay algo que me encanta y me parece como que refusiona todo esto del asesoramiento esotérico, el asesoramiento jurídico esotérico. Me parece como un re ejemplo, te tomo ejemplo, como de fusionar dos mundos, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasaba que estoy en ese proceso, yo vengo del lado de sistemas y ahora estoy como en lo espiritual, y muchas veces, por muchos años de terapia, de ver, che, estoy en una vereda y en la otra. Y acá es un ejemplo, ¿no? Como me gustan las dos cosas, acepto, honro mi camino, eh, lo que aprendí, lo que estudié, mi profesión, y también la fusión en otra. ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? Bueno, justamente es un poco lo que resumiste en 3 palabras, que lo hemos charlado un montón también, esto de cuando de repente entras en esta crisis de decir, esto es lo que no quiero, y bueno, empezar a decir, ok, ¿qué es lo que quiero? Entonces empezar a encontrar qué es lo que sí. Pero de repente también estas palabras hermosas que acabas de decir, honrar el camino. Y entonces un poco como que después de empezar, dejo todo, no dejo nada, más o menos, ¿viste? Como que entras ahí en una que decís, listo, ¿qué hago con toda esta vida? De repente como que seguí en la oficina y empecé como a esto, a dedicarme un poco más, a leer las runas, a la astrología. Y un día se me ocurrió pensar, no existe, nadie asesora a las personas que leen, que abren registros, como yo lo pensé mucho por el lado de la responsabilidad. Bueno, ¿hasta qué punto tenemos responsabilidad con lo que estamos diciéndole a la otra persona? Esto fue mucho me surgió mucho con el tarot, porque viste que en el tarot a veces hay preguntas que son como medio que no sabés hasta qué punto traspasan la energía de quien está preguntando porque pregunta a un tercero y decís, bueno, ¿hasta qué punto tengo responsabilidad de contestarle, no contestarle? Entonces, como ahí se me empezó a ocurrir decir, pará, si yo tengo las dos cosas. Claro. Entonces, como de empezar a decir, ¿por qué lo del principio, no? ¿Por qué pensamos que son dos caminos separados? ¿Por qué? Como esto que vos decías, sistemas y el mundo holístico. ¿Por qué dos mundos separados? Entonces, con Belu hemos estado años charlando de cómo fusionar cosas, cómo los blends, yo me acuerdo de tus blends. Sí. ¿Cómo fusionábamos? Era como, no lo sabíamos, creo que ahora estamos medio encaminados, sí. Pero llevó años. Sí. Y bueno, como que se me empezó a ocurrir desde ese lugar y bueno, lo que charlamos hoy, esto de decir también todo lo que tiene que ver con
proteger el contenido de la persona que está compartiendo sus conocimientos, sus saberes, también es re importante. Entonces, ¿cómo? Bueno, también eso es algo que por ahí no se charla mucho, cómo proteger tu contenido. Entonces, bueno, como que ahí me parece que hay algo para empezar a conversar, mínimamente para empezar a ponerlo sobre la mesa, ¿viste? Que nadie habla. Entonces, Sí. y las cosas que nadie habla a mí me ponen, bueno, vos también, ¿viste? Sí. Como, hay que hablar. Hay que hablar, obvio. Sí. Porque incluso creo que las cosas de las que no se hablan son de las que más se necesitan hablar. Totalmente. Porque no las hablamos porque nos da miedo, porque no sabemos qué vamos a encontrar ahí. Y me parece fascinante, yo ya le dije que ella es mi asesora, ya le dije, porque me parece re importante para quienes hacemos contenido en redes, de poder protegernos, de poder saber cómo, hasta dónde es nuestra responsabilidad, cómo podemos hacer las cosas de forma lo más profesional y lo más responsable. Y también me parece como un gran ejemplo de transformación y de resiliencia, de decir, mirá, yo estudié algo y en su momento me gustó, y quizás ahora no me guste del todo, pero en un momento lo estudié y por algo lo hice, ¿no? Porque yo conozco un montón de gente y creo que a nuestros oyentes le debe pasar lo mismo, que dice, no, yo no quiero esto, me arrepiento por completo. Y quizás puede pasar, pero como el proceso del autoconocimiento y de seguir trabajando y de seguir laborando, y quizás nos vamos más al mundo de la calle, pero si nuestra alma planificó pasar por ciertas experiencias, pasar por ciertos estudios o demás, no romantizo y tampoco digo de que todo es así, ni generalizo, pero a veces sí está bueno de poder empezar a plantearse y cómo esto, que a raíz de tu propio proceso, descubriste algo que lo necesita un montón de gente y que me parece muy importante de empezar a hablarlo, y que fue un descubrimiento de tu proceso que no existe, y poder darle esa forma y mostrarlo me parece súper importante. Y acá no digo que todos hagamos, o sea, hagamos lo mismo, pero sí tomar ese ejemplo de, bueno, ¿qué cosas puedo honrar yo de toda mi vida, de todos mis aprendizajes, y hacer algo nuevo? O mostrarle al mundo algo distinto. Me parece como fascinante y me encanta que lo hagas porque yo que te conozco desde hace no sé cuántos años, pero de cómo empezamos con eso de, ay, no sé qué, y cómo se fusionó y cómo todos los caminos se fusionan, y hay un discurso de Steve Jobs que en otro episodio que viene más adelante lo van a volver a escuchar porque lo repito un montón de veces y soy un poco fascinada. Steve Jobs habla en su conferencia en Stanford que los caminos se unen con las cosas del pasado, ¿no? Toda mi vida se va uniendo y yo lo voy transformando y necesito honrar eso. Así que se puede ser oficinista espiritual tranquilamente. Sí, se puede. Simplemente me parece que tiene que ver con eso, con animarse, con llevar tu primer piedrita y ver qué pasa. A ver qué onda. Claro. Ustedes hicieron yo me acuerdo que me habías pasado fotos, hicieron como una planta. La ¿no? paila, sí. Sí. Mirá, llegamos hasta ese punto, o sea, tipo, compramos una maceta grande, le pusimos un montón de suculentas para tener en la oficina, le compramos un Buda, le compramos los 7 chakras, se los pusimos, le hicimos tipo un jardincito al Buda, tipo pileta, ofrendas de nueces, de comida, viste que, o sea, todas las ofrendas, dinero, todas las ofrendas para las deidades, y todavía está. Se fue un tiempo porque la llevamos a recuperarse, viste, que de bichitos, claro. Pero volvió, está así. Mirá, está wow. gigante. Sí. Qué loco, ¿no? Qué buena onda, qué
Qué copado eso, ¿no? Sí, y aparte creo que también hace un ratito vos decías lo mismo esto con la chica que era directora en tu trabajo. Me parece que también es re lindo poder abrirse y poder empezar a compartir experiencias, porque en la medida en que uno empieza a contar lo que hace, habilita a las otras personas también a que se animen. Entonces ahí empezás y empezás, che, y por ahí alguien que nunca se animó, ¿y qué son las constelaciones? Bueno, te cuento lo que yo sé, no sé todo, pero te puedo contar. Y capaz con eso ayudas a alguna persona a que abra su camino, o otra persona puede venir y proponerte algo a vos. Entonces, como que también es un enriquecimiento como colectivo, ¿no? Me parece que eso es lo más lindo. Sí, sí. Y seguir rompiendo esquemas, que decías al principio, romper esquemas laborales, ¿no? Como, ¿por qué en la oficina vamos con este traje de, no, bueno, yo soy así, entiendo cuando tenemos un rol que lo tenemos que cumplir y toda la bola, pero no dejamos de ser humanos. Y está bueno poder romper eso y mostrarnos como somos. Porque es súper enriquecedor. Así que me encanta de poder empezar a hablar de estos temas y de cómo el autoconocimiento y el laburo con la espiritualidad me recopa. Tus compañeros ahora que saben de runas, ¿alguna vez te preguntaron, te pidieron que tires runas o algo? Sí, sí, o sea, en realidad, por ejemplo, han venido a las noches de astrología. Mira. Alguna que tuvo ganas. Habrá gente que se habrá leído, habrá gente que no. Claro. Pero sí, como de repente por ahí llego a la mañana y es, no dormí nada en toda la noche, ¿qué está pasando con la luna, con los planetas? Y es como, bueno, Claro. a ver, déjenme ver, porque a veces no llegás a la mañana diciendo, tengo todos los planetas estudiados. Entonces, como que de esa pasa mucha, como tipo, ¿qué pasa hoy? Qué bueno, me parece como re divertido de habilitar eso y nada, creo que los trabajos en sí necesitan romper esos esquemas de la estructura y lo rígido. Y nada, y mostrarnos como somos y poder explorarnos también ahí. Y creo, y lo digo ahora, sabiendo que en el momento que la estaba sufriendo también era consciente, pero me costaba aceptarlo. Cada trabajo también y cada persona con la que estamos en el laburo, hay algo que tenemos que aprender de ellos y ellos tienen que aprender de nosotros porque es un ida y vuelta constante. Entonces no es casualidad que estemos en el lugar en el que estamos. Yo me lo repetía todo el tiempo, de bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y hoy estoy aprendiendo mucho de lo que había, porque bueno, había siempre algo, y este dar y recibir es genial, y también creo que el trabajo es un gran lugar para aprender a conocernos. Y que ese aprendizaje que podemos tener en compañeros de trabajo, en cómo mostrarnos, en nuestra vida fuera de la oficina, también, ¿no? Porque como, bueno, yo empecé a descubrir muchos patrones que me pasaban en el trabajo, de encontrarme con ciertas personas con las que siempre me peleaba o siempre tenía un jefe así. Y empecé a descubrir que, bueno, que en mi vida fuera del laburo también había gente de ese estilo parecida. Entonces es como, ok, bueno, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Y cuando aprendía, o al menos algo entendía de qué iba, a veces sí iba cambiando la situación. Pero es mucho laburo y es un work in progress todo el tiempo, porque tenés que estar aperturándote sin volverte loca, porque bueno, yo a veces me obsesiono y es como, bueno, uno lo quiere analizar todo y no es la idea, pero este laburo del autoconocimiento me parece fantástico. Y bueno, y empezar a mostrarnos en el ambiente laboral de esa forma me parece genial. Y yo creo que necesitamos más líderes hippies, líderes espirituales que vengan, que den una conferencia ante toda la gente, CEOs,
y que te vengan con un cristal en el cuello. Totalmente. O sea, te pido por favor. Si hay alguien que nos está escuchando ahí, que es alguna directora, por favor, cómprese no sé, un cuarzo rojo. Un cuarzo, claro. No sé, algo, un cuarzo, lo que sea. O la turmalina negra, que bueno, también. Si se me ha roto las turmalinas negras en el trabajo. En la oficina. Me la llevaba acá y era como, bueno. Sí. Pero bueno, qué importante todo eso. Me parece que hay que romper un poco, empezar a mostrarse de esa forma, me parece genial. Que me dejó muy reflexiva esto y me parece como, si vos tuvieras que compartirnos a alguna persona que esté ahí en esa movida de querer mostrarse, ¿qué le darías? ¿Qué consejo voy a reformular? A ver. ¿Qué consejo te darías a vos? Sí, ok. Con la Gise de 10 años atrás. Qué pregunta que te ¿Qué metí, pregunta? ¡Qué pregunta! Bueno, sobre todo paciencia, mucha paciencia. Confiar en las personas que están alrededor, que siempre te van a dar un abrazo cuando lo necesitas. Y como animarse, como siempre animarse a buscar, que si hay algo que no te, como que no te está cerrando o empezaste, no sé, un curso y no te gusta, como déjalo y busca otro, pero no dejes de buscar. Esos creo que son como los tres ítems que no podrían faltarle a la Gise de hace 10 años. Me encanta, el no dejes de buscar. Sí. Es esa, ¿no? O sea, sí. Estamos en constante cambio y yo soy como una fomentadora del cambio en el sentido en el que necesitamos cambiar como parte de nuestra vida. No sé, no consigo la vida haciendo siempre lo mismo, siempre pensando lo mismo, me parece que está bueno de aprender de lo que nos pasa. Y esto de nunca dejes de buscar es genial. Y además en un momento de la vida en donde tenemos acceso a un montón de cosas, ¿no? Donde agarrás el celular, buscas en Google y decís lo que se te venga a la cabeza. Y gracias a la inteligencia artificial de Google que te escucha todo el tiempo, pero bueno, usémosla a nuestro favor, nos empiezan a aparecer y a llegar cosas que también nos están ayudando a poder encontrar eso que estamos buscando. Totalmente. Y también creo que lo que también nos está buscando eso que estamos buscando, ¿no? Entonces llega ese momento. Y bueno, hay que seguir buscando. Tal cual. Me parece que como conclusión, me encantó. Hay que seguir buscando, hay que mostrarse. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Me quedé como con mucha calma. Está bueno hablar de estas cosas. Sí, me encanta. Así que nada, gracias. Gracias a ustedes por estar escuchándonos o viéndonos. Nada, síganla a la Bruji y nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Gracias.